¿Cómo va, gente? Bueno, espero que estén bien. Este es otro video de Siciliano en su taller. Siciliano soy yo, este es mi taller. Así que bueno, el título no miente para nada. Esto que les estoy mostrando, todos saben de qué se trata. Es un destornillador buscapolo. Todos o la gran mayoría saben para qué sirve, que es para detectar la fase ante un enchufe, ante un toma, ante una instalación eléctrica, ante la presencia de un cable, para saber si un artefacto está con fuga. Bueno, acá se prende un pequeño testigo, es un destornillador buscapolo. Bueno, Tano, eso ya lo sabemos todos, fin del video. No, mentira. Lo que yo quiero hacer es una serie de videos con el correcto uso de las herramientas. Este que yo agarré, obviamente es uno de los más económicos que anda dando vuelta en el mercado. Tengo buenos buscapolos. Pero ¿por qué les digo esto? Porque no debería tener esta pala. ¿Por qué? Porque esta pala invita a que se use a modo destornillador. Y la finalidad de esta herramienta no es ser un destornillador. Yo jamás uso un buscapolo como destornillador. ¿Por qué? Primero y principal, porque acá no resiste ningún torque. Al segundo o tercer tornillo esto se raja y ya está, no sirve más. Y pongámosle que eso no pase. Pongámosle que no se rompe acá. Pero se puede dañar el mecanismo eléctrico que hace que detecte la fase cuando uno lo está usando a modo buscapolo y no se engañe, no prenda. Entonces estaríamos ante un problema. ¿Por qué? Porque si no detecta la fase, nosotros nos confiamos y nos da corriente. Entonces, cada herramienta debe tener una función. La función de esta herramienta, valga la redundancia, es detectar fases, no aflojar ni apretar tornillos. Así que bueno, quería dejarles este videito. Lo voy a hacer con llaves, con martillos, mazas, cortafierros. O sea, voy a especificar el uso de cada herramienta. Espero les guste esta nueva serie de videos que se me ocurrió. Así que bueno, les mando un saludo.